Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar la última parte del programa, es la quinta parte. Hemos ya desarrollado hechos y actos jurídicos, varias unidades. Después, teoría de las obligaciones. Después, los contratos. Posteriormente entramos al derecho sucesorio, que ya hemos culminado. Y ahora vamos a entrar en el sistema emocionante del derecho procesal en Roma y que tiene que ver la defensa de los derechos. Una cosa son las leyes. Otra cuestión son la forma que esas leyes son o deben ser defendidas. Las leyes procesales están para defender los derechos. Y en el proceso es donde se desarrolla el emocionante mundo de la confirmación o la lucha por el derecho. Y como todas las cosas que tienen que ver con el derecho, Roma nos ha dejado un legado imborrable en lo que se refiere a el mecanismo, cómo funciona el sistema procesal para la defensa de los derechos. El proceso es el alma del derecho. El corazón del derecho son los derechos que están en las leyes. Pero el proceso es el alma del derecho. Ustedes están estudiando para conocer leyes y para conocer cómo se trabaja en el proceso. Esa es la finalidad precisa del largo estudio que ustedes tienen de 5 o 6 años en la carrera de Derecho, 6 años, en la fase de grado de la carrera de Derecho. Todas las fases son importantes, pero una fase muy importante es el fundamento, que es el grado o la facultad, donde se estudia desde el primer curso hasta el último, hasta el 6º curso. Ustedes tienen 6 largos años y ustedes estudian ahí todo tipo de códigos, leyes, asignaturas, materias, asignaturas de distintas naturalezas y también estudian la teoría general del proceso, es decir, el modo como se desarrollan los litigios ante los jueces y los tribunales, ante un tribunal unipersonal o ante un tribunal colegiado o de varios integrantes. 3 o 9, como es la Corte, o 3, que es la sala de apelaciones, o 1 que atiende en la primera fase de la intervención judicial. Entonces, ahora arrancamos con esta última fase, que tiene creo que 2 o 3 unidades, en que vamos a sumergirnos en el emocionante mundo del proceso. El proceso es el alma del derecho. El conocimiento de las leyes de fondo es el corazón, pero están muy interligados el derecho de fondo, que son las leyes, códigos y leyes que están distribuidos en distintas asignaturas, y el derecho formal, es decir, el mecanismo del procedimiento para hacer valer los derechos, cuando se ataca o cuando se defiende. Y esta es la lección 28. ¿Qué contenido tiene? Tiene varios contenidos. En esta unidad vamos a estudiar el derecho procesal, terminología básica, que es la misma que nos inventó y nos creó e inventó estos genios del derecho, que en más de 2.500 años y 2.000 años, o 1.500 años, 2.000 años, 2.500 que empezó Roma, pero Roma se evolucionó en más de 1.000 años. Entonces, la terminología básica sigue hasta hoy. Demanda, contestación, excepciones, formas testimoniales en el proceso, la litis contestatio, es decir, una serie de
expresiones básicas que vamos a estudiar y que siguen hasta hoy usándose invariablemente. El segundo punto es la evolución histórica del derecho, de la defensa de los derechos en Roma, la justicia privada, las potestades del pater, la ley del talión, la compositio y, finalmente, la intervención del Estado. La intervención del Estado es la presencia de los jueces. Y antes de eso había otras formas de buscar justicia, en forma privada. Y una de ellas era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, vida por vida. Así era hasta que eso generaba demasiadas formas de injusticia y tenía que ver, obviamente, con la venganza. Y a fin de eliminar la venganza, aparecen la intervención del Estado. Es decir, el Estado prohíbe la venganza privada, prohíbe la ley del talión e interviene en forma imparcial entre los litigantes para administrar justicia. Vamos a estudiar también la función trascendente de los pretores, los modos de actuación de los magistrados superiores que tenía a su cargo la guía de la administración de la justicia. Y por supuesto vamos a hacer una síntesis rápida sobre los sistemas procesales que perduraron en el tiempo. Primerito, vamos a estudiar sobre la legis actionis, las grandes avenidas de la legis actionis, es decir, acciones de la ley, el primer sistema procesal romano que funcionó desde la creación de Roma. Luego, un siglo antes de terminar, un siglo antes de Cristo, más o menos para que ustedes se ubiquen en el tiempo, aparece la per formulam petitoriam o sistema formulario, que duró 3 siglos, 2 o 3 siglos. Y finalmente, el último sistema procesal, que es el sistema extraordinaria cognitio o conocimiento extraordinario se llama. 3. Legis actionis, un sistema procesal. Sistema formulario, el segundo sistema procesal. Y los últimos 4 o 5 siglos, la cognitio extraordinem o conocimiento extraordinario. También es otro sistema procesal. Vamos a estudiar también en este interesante y emocionante capítulo y unidad que nos corresponde conocer el derecho romano, característica más importante de cada uno de ellos, de esos sistemas procesales. También vamos a analizar los organismos judiciales romanos, tiempo y lugar en que se efectuaban las funciones judiciales, y 6, los conceptos de jurisdicción y competencia. Vamos a entender lo que es la jurisdicción y qué es la competencia, que son 2 cosas diferentes, pero están unidos como hermanos siameses. Es una moneda con las 2 caras. Por un lado, la jurisdicción y por otro lado, la competencia, que están unidos por vínculos muy estrechos. Bueno, entonces, promete esta unidad para saber, porque van a entrar a conocer uno de los motivos por el cual decidieron estudiar Derecho, cómo funciona el proceso y cómo se creó el proceso y cómo todavía persisten muchas de las instituciones generadas por estos genios del derecho. Aprovechen para aprender bien, porque esto es cultura jurídica, esto es información y es historia de la ciencia, como yo le dije varias veces ya. Cada ciencia tiene su historia y cada ciencia se estudia en las universidades, la historia de esa ciencia. Hay asignatura historia de la medicina, hay asignaturas historia de la arquitectura, hay asignaturas historia de la economía, historia de la contabilidad, porque la historia hay que conocer. El que no conoce historia está frito,
Así nomás. No conoce nada el que no conoce historia. Estamos obligados a conocer porque todos somos seres históricos. ¿Cómo? Sí, seres históricos. Es decir, vos naciste, fuiste bebé, niño, adolescente, prepúber, adolescente, joven, adulto, adulto mayor y vejez. Esa es tu historia personal. O sea, cada ser humano tiene una trayectoria histórica. Y cada uno conocemos lo que es nuestra historia personal. O por lo menos creemos que conocemos. O la forma como vemos. Y otros ven de otra forma tu historia, o tu comportamiento, o tu actitud. O qué dejaste en tu trajinar por la vida. Venimos para dejar huellas. No venimos para nacer, vivir y convertirnos en un croto. Venimos para dejar huellas. Y esas huellas tienen que ser indelebles, profundas. Hay que dejar un legado. O si no, viniste medio al peo al mundo. Viniste medio de balde. Entonces, así como conoces tu historia personal, así también se conoce la historia de la sociedad. Se conoce la historia de la ciencia. Y estamos estudiando historia del derecho. Es la oportunidad para sumergirnos en este emocionante capítulo, o unidad 28, para que ustedes puedan entender cuál es el mecanismo o la forma como, la dinámica de cómo ha ido evolucionando ese ámbito esencial del derecho, que es el proceso. Ahí donde se defiende, ahí donde se ataca, ahí donde se consigue ganar o perder. Y ustedes están estudiando para eso, para representar intereses de otros. Ni siquiera de ustedes, de otros. Porque estudiaron para eso y ahora están pisando los primeros escalones de cómo funciona un proceso. Aprovechen, chicos y chicas. Defensa de los derechos. Terminología básica. El derecho tiene sus expresiones. Es lo que se llama jerga terminológica. Todas las disciplinas tienen una jerga terminológica. El periodismo tiene una jerga terminológica. Jerga quiere decir conjunto de expresiones. La policía tiene, el ejército tiene, el derecho tiene, y en este caso concreto el proceso tiene un conjunto de palabras técnicas, palabras específicas que tienen que ver con el proceso. Demanda, contestación, excepciones que vamos a estudiar en las unidades próximas, litis contestatio, la teoría del sistema de pruebas y cómo funciona la estructura judicial del derecho romano, la fase de los procesos, cómo ha ido evolucionando, y la evolución vamos a estudiar conforme lo que vamos a, un poquito más adelante, vamos a tocar el desarrollo de los sistemas procesales de Roma. ¿Y cuáles son esos sistemas procesales? El sistema legis actionis o acciones de la ley, que duró unos cuantos siglos, luego 2-3 siglos el sistema formulario, y luego el sistema cognitio extra ordinem, o conocimiento extraordinario quiere decir eso. Y para entender cómo funcionaba la evolución de la defensa del derecho, de los derechos en Roma, vamos a entender lo que es la justificación privada. Es decir, en los primeros tiempos, la forma de recuperar o de luchar ante una injusticia era de carácter eminentemente privado. Es decir, venganza pura. Vos me hiciste mal, yo te hago un mal. Luego viene la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y también en la administración de justicia, en la familia nuclear,
y en la familia agnaticia grande, el pater era el iudex, el juez de esa gran unidad familiar. Así evolucionaban estas cuestiones. La ley del talión, ya hemos dicho, tiene que ver con la recuperación de la justicia ojo por ojo. ¿Qué quiere decir ojo por ojo? Lo que me hiciste, yo también te voy a hacer. Si me quitaste un ojo, yo te quito un ojo. Si me quitaste el brazo, yo te quito el brazo. Si vos me engañaste con un contrato, yo también te voy a engañar. Esa es la ley del talión que se usa hasta hoy, ¿dónde? En las culturas primitivas. La ley del talión es una ley, a pesar de la distribución de diferentes pueblos en el mundo, culturas, civilizaciones o grupos étnicos, se ha usado en todas partes. Increíblemente, parece ser que ha habido una suerte de conexión inmaterial. Conexión inmaterial. Probablemente esto ya surgió, la ley del talión, en los primeros grupos humanos que surgieron ¿de dónde? ¿De dónde surgieron los grupos humanos? ¿Los grupos humanos de América son todos originarios de América? No. ¿La de Europa? No. Todos surgieron de África. África es la cuna de la humanidad. Y probablemente de ahí, en grandes migraciones que ha acontecido hace 50.000 años, 100.000 años, que se fueron trasladando. El ser humano es un ser transhumante. ¿Qué quiere decir transhumante? Transhumante. Transhumante, una palabra compuesta. El ser humano es un ser que se desplaza continuamente, migra. Las primeras migraciones han sido desde África hacia Medio Oriente, hacia la India. De la India, grandes corrientes migratorias hace 40, 50, 30.000 años, 20.000 años, hacia el Medio Oriente, hacia Asia, hacia el Extremo Oriente. Se fueron desplazando del Extremo Oriente, pasaron a América hace 20, 25.000 años. Nuestros indígenas tienen las mismas características de los coreanos, de los chinos o de los aborígenes australianos. Los más bailos, todos son aborígenes australianos, disculpe la expresión, no es racismo eso, apenas una expresión así muy objetiva. Siempre hemos sido producto de la migración, hasta hoy. ¿Cómo? Así mismo. Los paraguayos, ¿dónde van? A Buenos Aires, en masa, han ido en la década 70, 80 del siglo XX, 60, 40, 50 del siglo pasado. Después se produjo una migración a Europa, España, Italia, Estados Unidos. Caraguataí, ahí de Paraguay, se trasladó una riada de gente a Nueva York. La migración siempre, porque el ser humano siempre busca nuevos horizontes y mejores condiciones de vida. Y se migra porque se está buscando mejores condiciones de vida. Entonces, la ley del talión es una de las formas como empezó la administración de justicia privada. Todavía no intervino el Estado. Estamos hablando de las primeras formas de la recuperación de la justicia. Y Roma también ha sido así cuando eran villorios. Roma era un villorio mal muerto. 7 siglos antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, siglo V, cuando empiezan las primeras organizaciones del Estado romano. Y paralelamente a esa época ya estaba floreciendo ¿quién? Grecia, la brillante cultura griega del mundo antiguo, 5 siglos antes de Cristo, siglo de Pericles. Anoten quién fue Pericles, tiene que saber. Y yo no sé, no duermo esa noche. Yo no duermo cuando yo no sé algo. No puedo dormir, me da topilloja, como se dice en guaraní. Es la característica de los curiosos. Ustedes tienen que ser ultra curiosos. Una esponja de curiosidad. No se concibe el conocimiento científico, técnico,
universitarios sin la suficiente curiosidad y la voluntad para conocer permanentemente nuevas cosas. Y cuando uno es profesional, necesariamente debe tener lo que se llama esa compulsividad hacia la curiosidad. Superado la ley del talión en Roma antigua, aparece la composición. ¿Qué es eso? Composición. Y es pagar por lo mal que hiciste, pagar porque cometiste un delito, pagar porque robaste, pagar porque hurtaste. Hemos visto cuando estudiamos fuente de las obligaciones desde la comisión de un hecho delictivo en Roma, ¿se acuerdan? Y la composición también ya hablamos de eso, es decir, pagar. Y en el siglo XX vuelve a aparecer la composición genuinamente creada por el pueblo romano. ¿Dónde? En el Código Penal paraguayo. Cuando vos cometés un hecho delictivo, si el hecho punible es de baja, no es tan alta la pena, se puede conseguir por la vía de la composición que hoy se llama conciliación. Se paga también con la suspensión condicional del procedimiento, se paga también con el criterio de oportunidad, se repara a la víctima y eso es la composición. La suspensión condicional del procedimiento, o también se denomina probation, una institución del mundo anglosajón. Anglosajón quiere decir Estados Unidos, Inglaterra especialmente. De ahí viene y se introdujo en nuestro código. Pero Roma ya lo usó la composición. Compositio se escribe y se lee composicio. La T-I-O-cio se lee. Composicio. Hace poco le escuché a una profesora de otra universidad diciendo pater family. Ay, me golpeaba el oído. ¿Cómo que pater family? Es en inglés, no sé de qué idioma ha de ser. Se dice pater familiae, no es family. ¿De dónde quita la gente family? Ni es inglés, ni es latín, ni es castellano, no, es totalmente híbrido, una expresión absolutamente rara. Ustedes no pueden cometer semejante estupidez. Pater familiae, y se escribe familiae, y la AE se lee como E en la pronunciación. No se dice pater familiae nayesco, por favor. Es una barbaridad decir pater familiae. O decir premium, es una hamburguesa premium. Premium. Es una expresión anglosajona. Lo correcto es premium, es latín. Y premio en castellano. Después de la ley del talión, de la venganza privada, la ley del talión, luego la composición. Estamos hablando de la evolución de la justicia primigenia en Roma. De la justicia así en su época más antigua, siglo V, VI antes de Cristo. Hasta que allá por el siglo IV, con la ley de las 12 tablas, aparece la intervención del Estado, no de forma fuerte para la administración de la justicia, reducida. Pero el Estado empezó ya a manejar el asunto. Estas son las etapas de la administración de la justicia o de cómo se recuperaba la justicia por parte de las personas hasta que el Estado interviene y los magistrados actúan, pero otorgan ciertas facultades a otras personas que son los jueces privados. Hasta finalmente, de lleno, en la etapa imperial, 2 siglos después de Cristo, interviene, así como es hoy, directamente el Estado. Hasta el siglo II después de Cristo, no había una plena intervención del Estado en la administración de la justicia. Pero ya había guías y establecía parámetros y establecía pautas para la administración de la justicia.
Esa es la característica del proceso romano. Y vamos a hablar de los sistemas procesales. El primer sistema es la legis actionis. En los primeros tiempos, hasta 150 o 130 años antes de Cristo, funcionó. Del siglo IV, es decir, 3 siglos y medio y 3 siglos y 3/4, estuvo en vigencia el sistema procesal legis actionis. Vamos a hablar después las grandes características de cada sistema. Luego viene el sistema formulario, sucediendo al primero, al sistema de legis actionis. Legis actionis quiere decir acciones de la ley. Y acción, vamos a explicar después. Luego viene siglo 130 antes de Cristo, a partir de la lex Ebusia. Ebusia se escribe Aebutia. A partir de la ley Aebutia o Ebusia en latín, aparece en el escenario procesal oficial del Estado romano el sistema denominado sistema formulario, porque se establecía bajo fórmulas dictadas por el pretor. ¿Hasta cuándo va? Hasta el siglo III después de Cristo. Es decir, 4 o 3 siglos por ahí funcionó este sistema. En Roma todo tenía larga vida. Y por último, el denominado sistema cognitio extra ordinem, o sistema de conocimiento extra. Cognitio quiere decir conocimiento. Cognitivo quiere decir conocimiento. Cognitivo, cognitio en latín. Ahí viene la palabra conocer. Y era extra ordinem, es decir, era extraordinario. Y ya adquiere características definitivas en la administración de la justicia. Hasta nuestros días seguimos casi el mismo esquema. Desde el siglo III del imperio hasta el final, desde el emperador Diocleciano, es el sistema extra ordinem hasta el final, hasta el año 476 después de Cristo. Esto es el Imperio Romano de Occidente. Siguió 1000 años más el Imperio Romano de Oriente. En total, el Imperio Romano duró desde el año 470 a.C. hasta 1576. Ya, ¿cuántos siglos? Casi 2 siglos. 2000 años, quiero decir. Pero la caída del Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, cae en el año 453, después de Cristo, para que ustedes se ubiquen en el tiempo. Casi 1000 años duró el Imperio Romano de Occidente. Y luego 1000 años más el Imperio Romano de Oriente. En total, el derecho romano duró 2400 años de pervivencia ininterrumpida hasta que en Europa, quienes lo destruyeron a los romanos, al Imperio Romano, a la brillante civilización que dejó una estela y un legado extraordinario para la humanidad, porque fueron grandes en derecho, fueron grandes ingenieros en la construcción, fueron grandes en la administración del Estado, en el sistema burocrático del Estado, fueron grandes en la política, fueron grandes en la administración de la sociedad, para los negocios, fueron grandes en muchos aspectos. Así como también hay elementos que opacan esa grandeza y en muchos momentos la crueldad desplegada por esta gente. Pero así también nos enseñaron muchísimas cosas que hasta hoy estamos utilizando instituciones del Estado, estamos utilizando sistemas jurídicos por sobre todo, que
ya estará para siempre con la humanidad hasta que la humanidad o la especie humana desaparezca por algún hecho o por un cataclismo o lo que sea. Ya nunca va a morir el derecho, porque el derecho organiza la sociedad. Entonces, rápidamente, estos son los sistemas procesales. Vamos uno por uno a hablar un poquitito nomás, porque en las siguientes unidades que vamos a desarrollar, las próximas clases, antes de terminar nuestro año académico en octubre, vamos a desarrollar uno a uno estos sistemas. Pero vamos a dar algunas informaciones básicas para que ustedes no se queden absolutamente sin desayunar. ¿Qué es la actio legis? También pasado al castellano quiere decir acciones de la ley. ¿Qué quiere decir acción? En el lenguaje del derecho, nos lleva al lenguaje procesal. Acción quiere decir actos procesales. Eso quiere decir acción. No es la acción de decir agarrar y tirar este teléfono no sé dónde. Es una acción de voluntad. Pero acción tiene que ver con el desarrollo de un proceso litigioso. Litigioso es cuando hay choque, cuando hay confrontación. ¿De qué? De posiciones jurídicas, antagonismos jurídicos. Características de este primer sistema procesal que nació en el año 400, cuando se escribieron las 12 tablas de la ley, hasta 130 años antes de Cristo, con la Lex Ebusia. Quiere decir que duró casi 4 siglos este sistema procesal. ¿Cuáles son las características de este sistema? El primer sistema procesal de Roma. Empleo de gestos y palabras sacramentales. ¡Ah! Gestos y palabras sacramentales. Estaba lleno de gestos. Y esos gestos se tenía que sí o sí usarlas porque echaba y convertía en nulidad el incumplimiento o la omisión de palabras sacramentales. Había tanta formalidad que estas formalidades servían para la época porque gran parte de la sociedad era una sociedad ágrafa. ¿Qué quiere decir ágrafa? Ya hemos hablado sobre eso, que no sabe leer ni escribir. Entonces, para paliar esa deficiencia tremenda, se usaban gestos y palabras para llevar adelante un trámite procesal litigioso. Debían estar presentes las partes, demandado y demandante. Estamos hablando de proceso civil. Se daba una división de la justicia. ¿Hasta hoy hay división? Hasta hoy hay. Estaba el pretor o magistrado y el judex. El pretor recibía y entregaba la solución al judex. ¿Y quién era el judex? El juez. ¿Y quién era el juez? Un árbitro elegido por las partes. Era de carácter arbitral. También había necesidad, para llevar adelante unos actos procesales, el día tenía que ser fasto. ¿Cómo? Fasto. Y ahí viene la palabra nefasto. Ne es no. No fasto. Y los fastos eran los días hábiles determinados por el Pontifex Maximus. ¿Y quién era el Pontifex Maximus? Era el sumo pontífice, el capo de la religión. Los romanos eran ultra religiosos y la religión romana era politeísta, lleno de dioses. Dioses mayores, 12. Dioses menores, 2000 por ahí. Para cada situación humana había un dios. Y el Pontifex Maximus, hasta hoy hay un pontífice máximo. ¿Quién es el pontífice máximo de la Iglesia Católica? El Papa. Y ese mismo nombre se usaba hacía siglos en aquella época. Pervivió el uso de ese sumo pontífice, se dice al Papa hasta hoy. Y el
sumo pontífice establecían los días fastos, es decir, días hábiles, y los días nefastos que no se podían hacer litigios. Serían como tipo feriado los nefastos, que no permitían que se hagan actos procesales. Pretor magistrado recibía la problemática de los litigantes y le entregaba el pretor, conforme a algunos trámites procesales que él mismo creaba, le entregaba a un arbiter privatus, es decir, a un árbitro privado. Ese árbitro privado era elegido por las partes, de confianza de ambos. Entonces nadie se podía quejar de la decisión y la sentencia que emergía de ese arbiter privatus. Porque los dos eligieron. Hasta ahora hay arbitraje. Se usa mucho el arbitraje, hasta ahora. Necesidad de accionar en un día fasto, día hábil. ¿Determinada por quién? ¿Quién determinaba los días fastos o nefastos? Nefasto es cuando se prohibía acciones procesales esos días. Era el sumo pontífice o pontifex maximus. Había presencia de jueces, es decir, jueces privados y magistrados. El proceso se regía por el arbitraje, los jueces privados. Ese es más o menos rápidamente las acciones de la ley. En la siguiente unidad de la semana que viene vamos a estudiar las determinadas acciones de la ley. En el procedimiento formulario, 130 a.C., por la Lex Ebusia, nació en este tiempo para arreglar los asuntos entre ciudadanos y peregrinos. Se seguía usando la Legis Actionis, pero apareció un tipo de proceso que era hábil para ciudadanos y peregrinos. ¿Peregrinos quiénes eran? ¿Quiénes eran los peregrinos? De peregrinos se dice en guaraní, cuando ya te está retando a lo más feo. Y de ahí viene, peregrino es extranjero. Y los extranjeros eran mal mirados. Recelo había por el extranjero. Hasta hoy no es así. Eso nos viene de allá del fondo de la historia. Después, cuando el peregrino, el extranjero, ganaba confianza, se asentaba, trabajaba, formaba fortuna, entonces había problema entre ciudadanos romanos y peregrinos, porque había muchos peregrinos. Nace un nuevo sistema procesal hábil para ellos. Y este sistema procesal, por ser tan digamos, eficaz, esto se usó para todo después, para todos los romanos. Pero nació originalmente el sistema formulario y entró en obligación directa para todos, ciudadanos y peregrinos, y sobre todo para ciudadanos, en el año 17 antes de Cristo, en la época del emperador, el primer emperador Augusto, sobrino de Julio César. También Octavio se le llamaba. Estuvo 43 años en el poder. Y era uno de los mejores emperadores que ha surgido en Roma. A él se le denomina la Pax Romana. Ahí Roma se extendió más todavía, con sus legiones, conquistando pueblos. Doble instancia había en el sistema formulario. In iure, in judicio. In iure recibía, igual que el sistema de ley y acciones, recibía el caso litigioso, el pretor. Él otorgaba las fórmulas de las acciones, cómo tenía que ser el proceso a través de fórmulas para distintos tipos de litigios, litigios reales, litigios obligacionales, litigios familiares, problemas de familia, litigios de carácter penal. Entonces, él para cada tipo de litigio, el pretor le entregaba las fórmulas. Y la fórmula no era otra cosa sino las pautas a seguir en ese tipo especial de procedimiento. Para cada uno, real, obligacional, sucesorio, familiar,
sucesorio, una fórmula. Para los litigios de las obligaciones, otra fórmula. Para los litigios de origen de familia, otra fórmula. ¿Entienden? Eso quiere decir sistema formulario. El pretor era el que organizaba el proceso. Ya desapareció cuando eso lo di a Fasto, ya no había más fórmulas, palabras solemnes y eso es recitado absurdo. No, ya el Estado se va asentando y va interviniendo en la administración de la justicia con el sistema formulario. Va tomando características como los tenemos ahora. Está diseñándose así y durante 3 siglos funcionó perfecto. ¿Quién organizaba todo el sistema de fórmulas para cada tipo de juicio? Cada tipo de juicio, juicios de relaciones de familia, juicios de relaciones obligacionales, todo el mundo de los negocios, juicios de relaciones de problemas de tierra reales, juicios ejecutivos muy duros como el sistema de juicios denominado stricti juris, ¿se acuerdan? ¿Quién elaboraba las fórmulas? ¿Y qué quería decir fórmula? Quería decir pautas sobre las cuales seguir. Ordenaba todo. ¿Y a quién le entregaba? Y le entregaba a un iudex, a un juez privado. Y al entregar al juez privado, nace la institución de la litis contestatio. ¿Qué es la litis contestatio? Era un contrato que las partes firmaban o asumían para someterse a un juez privado. Y seguía el carácter arbitral, igual que el otro sistema. Es decir, el sistema de leyes y acciones no murió del todo, fue perdiendo sus rasgos, pero mejorado, más elaborado eficazmente para que se pueda desarrollar un proceso ordenado. Cuando se habla de proceso es sinónimo de ordenamiento lógico. Tiene una trayectoria, un tránsito ordenado etapa por etapa. Ese es rápidamente el procedimiento formulario. Finalmente, allá por la época de Diocleciano, en el siglo III, va muriendo el sistema formulario y interviene fuertemente el Estado, y ya interviene monopólicamente el Estado con el sistema de conocimiento extra ordinem o conocimiento extraordinario. Una sola instancia ante el magistrado. Ya no había más iudex o juez privado, nada. Era específicamente ante el magistrado superior, administrador de justicia, tal como tenemos ahora. Entonces el monopolio del Estado era algo, ya no había intervención privada. Era por escrito, todo por escrito. Y para ser abogado tenía que estudiar intensamente y ser un muy buen escriba. Un ilustrado hombre tenía que ser para ser abogado. Siempre. Tenía que saber los resquicios del procedimiento, o sea, los mecanismos más detallados del procedimiento. Tenía que saber hablar, oradores, y tenía que saber escribir. Es decir, un tipo estudioso. Y aparece en esa época los rasgos de una de las formas más importantes de un procedimiento, la apelatio. Sale la sentencia, se puede apelar a un órgano superior, tal como es hoy ahora. Nace y para siempre el sistema de la doble vía de la justicia, de la administración de la justicia. Primera instancia, segunda instancia. Doble vía. Hasta hoy funciona la doble vía para darle rasgos de eficacia en cuanto al resultado de la justicia. Organismos judiciales. In iure
¿Cuáles eran los organismos judiciales existentes en esta época? El magistrado y el apud iudicem. Después del magistrado, apud quiere decir uperiré. Después uperiré en guaraní. El juez que está por encima del magistrado. ¿Quién? El emperador o el cónsul. Alguien que tenía un poder mucho más fuerte. Característica. El tiempo ya dijimos. Y el magistrado tenía la potestad denominada imperium. Imperium quiere decir potestad para actuar y administrar plenamente la justicia. Merum, ordenar. Ordenar. Merum. Merum quiere decir mero. Ordenar y se debe cumplir lo que dice el magistrado. Mixtum, aparte de ordenar, es decir, la capacidad de generar orden para que se cumpla la sentencia, el mixtum era la potestad para hacer cumplir coactivamente, por la fuerza. Y esa potestad, merum, estamos hablando del imperium, merum y mixtum, es decir, coactivamente, para hacerse sentir el Estado, significaba las dotes las dotes de la jurisdicción. Jurisdicción quiere decir la potestad de administrar justicia. La potestad de administrar justicia. Así mismo. Y la competencia es el límite de la potestad de administrar justicia. La potestad de administrar justicia no es una potestad infinita, ¿no? Tiene su territorio, tiene su fuero, tiene su gravedad. La competencia es la forma como se manifiesta la jurisdicción en territorio. Territorio de Judea, territorio de Hispania, territorio de Lusitania. Lusitania quiere decir, ahí viene la palabra luso. Lusitania es el lugar donde vivían en el estrecho de la península ibérica, estrecho del oeste, lo que hoy son los lusitanos. ¿Y a quién se le dice lusitanos o lusos? A los portugueses. Lusitania, Hispania, Galia, cada uno tenía un territorio y ahí trabajaban ¿quiénes? Los pretores. Y los pretores no podían atender cuestiones de las Galias, que es la zona donde vivían los franceses, no podían atender los litigios de Hispania. Entonces, esa, división del trabajo tiene que ver con la competencia territorial. Roma tenía sus pretores, Lusitania tenía sus pretores, Judea tenía sus pretores. La zona donde estaban los alemanes, los brutos alemanes, esos rubios gigantescos, era otro territorio del imperio. Y ahí hablamos de la competencia. Potestad para ejercer la jurisdicción en un punto territorial. Competencia por territorio. Y dentro del territorio había otra vez división de trabajo de los magistrados, de los pretores. ¿Quiénes? Por tipo de juicio. Juicios penales, juicios civiles. Eso quiere decir por fuero. Lo que estoy diciendo es ahora exactamente es así. Estamos hablando de la competencia. La competencia es la forma de canalizar la jurisdicción. La jurisdicción es la potestad para ejercer justicia. Y la competencia es para canalizar. No se confundan jurisdicción con competencia. Son diferentes, pero están unidos por algo común, que es administrar justicia. Jurisdicción es administrar justicia, potestad. Competencia es la forma como se administra esa justicia, por territorio, por fuero, por gravedad. Per delium. Había jueces
un magistrado exclusivamente para atender el perdelium. Puerdelium era el crimen más grave de complotar contra el Estado romano, la muerte o la crucifixión. Parricidium, había jueces exclusivos, magistrados superiores exclusivos para atender. ¿Se dan cuenta cómo funcionaba? Antes no había civil, penal en forma estricta, sino estaban todos más o menos unidos en las competencias. Pero había división de trabajo. Competencia de división del trabajo de la jurisdicción. Foro, estamos hablando de los conceptos fundamentales. Foro es, ¿qué quiere decir cuando hablamos de médico forense, psiquiatra forense, arquitecto forense? ¿Qué quiere decir foro, forense? Forense quiere decir tribunal, médicos del tribunal, contadores del tribunal que está al servicio de la justicia. Foro quiere decir lugar donde se administra justicia. Foro penal, foro civil. Foro quiere decir lugar donde se administra justicia. Muy bien, esto es todo. Ojalá que les haya gustado. Creemos que estamos procurando darle alguna información útil sobre la historia de nuestra ciencia, que es la ciencia jurídica, porque es importante entender. Hemos estudiado palabras fundamentales, terminologías, hemos estudiado lo que es la jurisdicción, la competencia, hemos leído poquitito cada uno de los sistemas procesales que perduró durante siglos en distintas etapas y las características de cada uno de los sistemas. Que tengan ustedes muy buena jornada.